En la clase anterior revisamos cómo conectar un botón de la cinta de opciones con el código XML y el código de Visual Basic para aplicaciones. Habíamos mencionado que esto es posible gracias a los callbacks que cada botón o control tiene en el código XML. Pero en esta clase nos vamos a ir un poco más allá de eso. Vamos a crear botones personalizados pero funcionales. Y para eso, aquí nos dan este primer caso donde nos dicen lo siguiente. Crea una nueva pestaña personalizada en Excel llamada Mi herramienta. Dentro de ella debe compilar un grupo llamado Operaciones que contenga un botón de gran tamaño con la etiqueta Formatear tabla. Al hacer clic en este botón se debe de ejecutar una macro que aplique automáticamente en formato profesional al rango de celdas seleccionado con un estilo de tabla medio 9. Bien, te voy a poner en contexto lo que realmente nos están pidiendo construir aquí. Primero nos dicen que generemos una pestaña personalizada de nombre Mi herramienta. Y dentro de esta pestaña debemos de estructurar un grupo de nombre operaciones y dentro de este grupo de operaciones un botón grande de nombre formato tabla. Para que cuando seleccionemos un rango de celdas, tal es el caso de este rango de datos que nos dan aquí, y presionar dicho botón se aplique una tabla estructurada con un estilo medio 9. Cuando iniciamos a trabajar con pestañas personalizadas, y el editor de Visual Basic para aplicaciones para implementar las acciones, nos vamos a encontrar con dos partes a desarrollar. La primera parte consiste en estructurar toda la interfaz del diseño en el editor Ribbon X y la segunda parte consiste en programar las acciones a ejecutar en el editor de Visual Basic para aplicaciones. Estas dos fases siempre van a existir. Entonces, para poder desarrollar este primer caso vamos a construir toda la interfaz de los botones y pestañas en nuestra primera fase usando el editor Ribbon X y aquí tenemos dos opciones. Bien podemos usar un nuevo libro de Excel para poder desarrollar el ejercicio o en todo caso vamos a usar este mismo libro de Excel para que aquí mismo tengamos los resultados. Y si tú quieres lo puedes hacer en otro libro diferente, no hay problema. Para eso jalamos nuestro libro de Excel a nuestro editor Ribbon X, luego desde la pestaña Insertar elegimos la versión de compatibilidad, en este caso Office 2010 más Custom Width, luego nos vamos a insertar un ejemplo XML del tipo Custom Tab y de esta manera tenemos una pestaña y un botón. Aprovechando esta pestaña y este primer botón vamos a modificar los parámetros que nos pedían en el enunciado. Por ejemplo, en el atributo label de la etiqueta tab vamos a modificar a Mi herramienta. En el caso del atributo ID también lo puedes cambiar. En este caso lo dejamos por defecto ya que solo vamos a tener una sola pestaña. Lo mismo hacemos con los atributos de la etiqueta group. Por ejemplo, en el atributo ID lo podemos dejar también así como está, no hay problema. Pero si gustas lo puedes cambiar. En el atributo label sí vamos a cambiar el nombre, en este caso nos pedían que tenga de nombre operaciones. Esto es con respecto al grupo. Observa esta etiqueta grupo, al igual que estas etiquetas tab, siempre van a tener una etiqueta que se abre y una etiqueta que se cierra. Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora dentro de este grupo tenemos al control botón o etiqueta botón. Aquí en su atributo ID lo vamos a personalizar, por ejemplo diremos que tenga un valor de BTN formato, seguido de su atributo label. En el texto o nombre que tendrá, este botón simplemente nos pedían que tenga de nombre Formatear tabla. Luego tenemos el atributo imagen MSO, recuerda que cuando este atributo lleva el MSO se refiere a una imagen nativa de Office. Pero cuando ya tú quieres una imagen personalizada como por ejemplo un icono del botón, simplemente debes de usar el atributo imagen. Esto ya lo revisamos en las clases anteriores. En este caso nos trae por defecto la imagen Happy Face. Es la típica carita sonriente como icono del botón. Pero si tú quieres personalizar con un icono nativo de Office a estos botones, es necesario que uses los controles internos de cada imagen MSO, justamente en las clases como por ejemplo en la clase 194 te hemos explicado sobre este tema.
Si no lo recuerdas, puedes volver a ver las clases anteriores. Ahí te habíamos presentado un archivo PDF con todos los nombres internos de cada imagen MS o de Office. En este caso, por ejemplo, como estamos construyendo un botón que permite aplicar un formato de tabla estructurada a un rango de celdas, usamos el valor Table Insert. Este valor representa un icono nativo de Office de insertar tabla. En cuanto al tamaño del icono del atributo Size, tenemos dos validaciones. Una validación normal, que es el icono pequeño, y una validación largo, que es el tamaño grande. En el enunciado nos mencionan que el icono debe ser grande, entonces lo dejamos en largo. Y lo más importante, señores, es el atributo OnAction, que nos permite usar los callback para enlazarlo al código de Visual Basic para aplicaciones. Y aquí podemos usar el mejor nombre que represente al botón. Por ejemplo, en este caso diremos que tenga de nombre macro formatear tabla. Es decir, el procedimiento sub que vamos a programar en el editor de Visual Basic para aplicaciones tendrá de nombre macro formatear tabla. Hasta aquí hemos construido la interfaz principal, es decir, tenemos el esqueleto de la pestaña personalizada. Pero quiero que observes un detalle. Si guardamos estos cambios, nos retorna este error. ¿Por qué surge este error? Porque el libro de Excel al que le estamos insertando una pestaña personalizada lo tenemos abierto. Entonces, nos vamos a Excel y lo cerramos. Voy a usar un cerrado rápido usando el atajo Control más F4. Y si volvemos a guardar los cambios en el editor Ribbon X, y ahora sí ya nos deja guardar los cambios de una manera correcta. Luego abrimos nuevamente el libro de Excel y si observas aquí al final ya tenemos una nueva pestaña personalizada de nombre Mi Herramienta. Tenemos el grupo Operaciones y dentro tenemos el botón Formatear Tabla, que si presionamos sobre el botón observa que de momento nos aparece este mensaje, mostrando el nombre de la macro que habíamos implementado en el atributo OnAction del botón. De esta manera tenemos listo a nuestra pestaña que nos pedían usar. Lo que sigue es programar el código de Visual Basic para aplicaciones que permite aplicar un formato de tabla al rango seleccionado. Pero antes nos vamos a nuestro editor Ribbon X a generar los callbacks. Si observas, aquí en la parte superior tenemos el comando generar callbacks. Entonces damos clic y nos genera estas dos líneas de código. Copiamos estas dos líneas de código, luego nos vamos al editor Visual Basic para aplicaciones, donde insertamos un nuevo módulo estándar. A este módulo le cambiamos de nombre si ustedes gustan, en este caso lo dejamos así por defecto, y aquí dentro pegamos el callbacks copiado. Señores, dentro de este callbacks debemos de programar todo el código que nos permita implementar una tabla estructurada al rango de celdas que seleccionemos en Excel. En estas dos líneas de código lo que hemos hecho es vincular el atributo OnAction del código XML. Justamente aquí tenemos el nombre de macro formatear tabla, donde tenemos un parámetro de nombre control del tipo iRibbonControl. Es decir, le estamos diciendo a Excel que esta macro es especial porque se va a ejecutar desde un control en la ribbon de Excel. A partir de este momento el código vuelve a ser el mismo que hemos explicado en los capítulos y clases anteriores. Vamos a programar como si estuviésemos programando directamente en Visual Basic para aplicaciones. Por ejemplo, dentro de este procedimiento o callbacks vamos a declarar tres variables. La primera variable de nombre H del tipo Worksheet lo usaremos para referenciar a la hoja sobre la cual vamos a trabajar. La segunda variable de nombre rango seleccionado del tipo Range, esta variable lo usaremos para almacenar el rango de celdas seleccionado en Excel. Y una variable 3 de nombre tabla del tipo ListObject que lo usaremos para construir la tabla estructurada. Ya tenemos nuestras tres variables, ahora es momento de usarlo en el desarrollo del código. Por ejemplo, la variable h antecedida por la instrucción set lo referenciamos a la hoja activa. De esta manera funcionará en todas las hojas del libro de Excel. Luego debemos de asegurarnos que la selección sea exclusivamente un rango de celdas, porque en Excel podemos seleccionar una imagen, podemos seleccionar
una forma o cualquier otro objeto. Entonces, para asegurar que la selección sea exclusivamente un rango de celdas, debemos de hacer una verificación. Por ejemplo, para eso decimos, si la validación de la función typeName de la propiedad selection del objeto application es igual a un rango, si esta igualdad se cumple, significa que si realmente se ha seleccionado un rango de celdas y por lo tanto diremos que en la variable rango seleccionado antecedido por la instrucción set sea igual a dicha selección del objeto application. Esto se ejecuta si es que el rango seleccionado es un conjunto de celdas de Excel. En el caso que no sean celdas, debe demostrar un mensaje que diga: por favor, selecciona un rango válido, con un icono de exclamación y un título de mensaje de error. Seguido terminamos con el proceso del código con exit sub y esta condicional también con end if. De esta manera nos estamos asegurando la selección de celdas para aplicar una tabla sea exclusivamente en las celdas de Excel. Ahora, ¿qué pasaría si no limitamos la selección a rango de celdas? Simplemente al seleccionar una forma o un objeto y presionamos el botón, se generará un error. Es por eso que es mejor limitar la selección a un rango de celdas, la cual con esta condicional lo estamos logrando. Evitamos así este tipo de errores. La siguiente validación es verificar si el rango seleccionado por lo mínimo tenga 2 filas y una columna. En el caso de no cumplir con este criterio también debe de terminar el proceso. Para eso decimos, si el recuento de filas del rango seleccionado es menor a 2 o el recuento de columnas en el rango seleccionado es menor a 1, esto significa que el rango seleccionado por el usuario tiene menos de 2 filas y tiene menos de una columna, por lo que se traduce como, por ejemplo, no ha seleccionado ni 2 celdas. Por lo tanto, debe demostrar un nuevo mensaje que diga: selecciona un rango que contenga encabezados y al menos una fila de datos, con un icono de exclamación y un título de mensaje de error. Además, terminamos el proceso con exit sub y la condicional con end if. Ahora, pero si el rango seleccionado fue correcto, debemos de proceder a generar la tabla estructurada. Pero antes, usando la propiedad screenObtain del objeto application, desactivamos momentáneamente las propiedades de la pantalla. Así como lo desactivamos al inicio, hay que volverlo a activar al final. Y dentro de estas dos validaciones, vamos a programar el código que permita generar la tabla. Para eso usamos la variable tabla antecedido por la instrucción set. Esto lo igualamos a la hoja h, luego al objeto listObject.add, donde diremos que los datos vendrán siempre del rango de celdas de una hoja de Excel. Una coma, aquí le indicamos que tome las celdas seleccionadas desde la variable rango seleccionado. Omitimos el argumento 3 porque se usa para funciones externas. Finalmente validamos que la primera fila siempre sea el encabezado. Luego con la propiedad TableStyle aplicamos un estilo medio de 9. Finalmente implementamos un mensaje que diga: tabla creada y formateada con el estilo medio 9, con un icono de información y un título de mensaje de error. De esta manera, si seleccionamos todo este rango de datos que tenemos sin una tabla estructurada y al presionar el botón formatear tabla, observa cómo se inserta una tabla en el rango seleccionado. Y esto lo podríamos usar para cualquier rango de celdas y en cualquier hoja. Como has observado, hemos generado una pestaña con un botón personalizado completamente funcional. Aquí nos proporcionan un caso número 2 donde nos dicen lo siguiente: crea un nuevo grupo en la misma pestaña Mi herramienta llamada Auditoría y Envío con 2 botones personalizados. El primero, etiquetado como Verificar correos, debe recorrer el rango seleccionado, verificar si una lista de correos están escritos correctamente, resaltando de color rojo los que están con un formato errado. Y el segundo botón llamado Exportar a TXT debe tomar la hoja activa y guardarlo automáticamente en formato TXT
dentro de una carpeta llamada correos ubicado en la ruta documentos del usuario. Bien, aquí nuevamente nos presentan un caso muy similar al ejercicio anterior. Nos dicen que en esta misma pestaña personalizada de nombre Mi herramienta, generemos un nuevo grupo de nombre Auditoría y Envío, donde se presenten dos botones. El primero de nombre Verificar correo. Este primer botón debe de verificar esta lista de correos que tenemos aquí. Si observas, aquí en esta lista de correos tenemos algunos correos que están errados con caracteres especiales o simplemente no tienen el signo del arroba. Entonces, a estos correos errados, con tan solo seleccionar el rango y presionar el botón Verificar correo, debe de resaltar la celda con un color rojo y un segundo botón de nombre Exportar a TXT que nos permite exportar con un formato TXT toda esta hoja a una carpeta llamada correos ubicada en la carpeta documentos del usuario. Es un ejercicio muy similar al caso anterior, solo que esta vez nos piden hacerlo para dos botones. Entonces cerramos por completo este libro de Excel para ir primero al editor Ribbon X y dentro de este editor lo que vamos a hacer es primero duplicar todo este primer grupo que aquí ya tenemos. A este nuevo grupo le vamos a cambiar su atributo ID al valor grupo auditoría y en su atributo label también cambiamos al valor auditoría y envío. Este es el nombre visible del grupo, justamente el nombre que nos mencionan en el enunciado. Si observas, aquí dentro tenemos ya un botón. Aquí lo vamos a modificar de igual manera a sus atributos ID y a su atributo label. Por ejemplo, el atributo ID lo cambiamos al valor btn verificar. En su atributo label vamos a cambiar al valor verificar correos y en su atributo imagen MSO lo vamos a cambiar al típico happy face o la carita feliz. En el tamaño del icono lo dejamos grande y en el atributo onAction, que vendría a ser el callback que vamos a cambiar al valor de macro verificar, como si fuese una sola palabra. De esta manera tenemos ya el primer botón del grupo auditoría y envío. Pero nos falta para el segundo botón. Justamente vamos a duplicar nuevamente este botón y aquí en este segundo grupo copiamos nuevamente, lo vamos a editar. En el atributo ID cambiamos al valor btn enviar. En el atributo label cambiamos al valor exportar txt. Recuerda que esto es el valor visible para el usuario. El atributo imagen MSO lo dejamos la carita feliz. Claro, si tú quieres lo puedes personalizar, no hay problema. El tamaño del icono lo dejamos en grande y en el atributo onAction cambiamos al valor o nombre del callback, por ejemplo macro enviar. Haciendo estas modificaciones tenemos nuestro segundo grupo con dos botones, uno para verificar correo y otro para enviar a TXT. Pero aquí hay un detalle. Si observas, estos botones de este nuevo grupo son iconos grandes. Cuando esto sucede, estamos obligados a usar un separador entre ellos para que se vea mucho más profesional. Para eso, entre los botones vamos a usar una etiqueta de nombre separador, donde en su atributo ID lo igualamos a un valor de separador 1 y cerramos la etiqueta separador con un slash y un signo mayor. Observa bien cómo debe de quedar la estructura del código XML. Una vez llegado hasta aquí, guardamos los cambios y muy importante generar los callbacks. Y esto lo hacemos presionando en la opción generar callbacks y de esta manera tenemos los callbacks que vamos a usar. Si observas aquí tenemos a 3 callbacks, pero lo que vamos a usar son los dos últimos porque el primero le corresponde al primer ejercicio. Entonces copiamos solo estos dos, dice macro verificar y macro enviar. Luego nos vamos a Excel, abrimos una vez más el libro y si revisamos la pestaña Mi herramienta, observa que ya tenemos el nuevo grupo de botones tal cual nos piden en este enunciado. De momento, si presionamos, observa que nos genera un error. Esto sucede porque aún no hemos usado los callbacks que hemos copiado. Y para usarlo nos vamos a nuestro editor de Visual Basic para aplicaciones, donde en un nuevo módulo lo pegamos.
De esta manera aquí tenemos el procedimiento de nombre macro verificar que nos permite verificar los correos, pero además tenemos el procedimiento de nombre macro enviar para el segundo botón, que nos permite enviar en formato TXT toda la hoja de Excel a una carpeta correos ubicada en documentos. Señores, a partir de ahora solo queda programar el código como cualquier macro de Excel, el cual nos vamos a obviar este video, pero lo que te vamos a dejar aquí son los códigos de cada procedimiento. Por ejemplo, en el procedimiento macro verificar, aquí tienes todo el código comentado para que lo puedas comprender. Y ya no lo explicamos porque es un código muy sencillo y fácil de comprender. De igual manera, en el procedimiento de nombre macro enviar también te dejamos el código correspondiente para que lo puedas revisar. Son procedimientos cortos que no vas a tener problemas. Es más, todo está comentado, solo es cuestión de revisarlo y la comprenderás a la perfección. Lo que sí quiero que observes es la dinámica de estos botones. Para eso nos vamos nuevamente a Excel. Si observas, aquí tenemos esta lista de correos. Hay correos que están mal escritos, entonces para poder identificarlos a los que están errados, simplemente seleccionamos el rango de correos. Luego desde la pestaña Mi herramienta, dentro del grupo Auditoría y Envío, presionamos en el botón Verificar correo. Observa, aquí nos dice que se han encontrado 6 correos con estructura inválida. Es más, los correos cerrados lo ha sombreado de un color rojo. Lo siguiente que vamos a hacer es presionar en este botón que dice Exportar TXT y nos retorna este mensaje que dice Archivo guardado exitosamente en la carpeta Documentos y luego en Correos. Y si nos vamos a revisar la carpeta Correos ubicada en Documentos, observa que aquí tenemos un archivo TXT con los datos de la hoja. Como han visto, es muy interesante estructurar pestañas personalizadas en la cinta de opciones de Excel. El trabajo se ve mucho más profesional. Recuerden descargar estos materiales y revisar cada uno de los códigos. Un detalle importante que quiero mencionarte es el código fuente XML de cada libro de Excel lo podrás ver cuando descargues el libro de Excel y nuevamente lo lleves a tu editor Ribbon X, ya sea abriendo el libro o jalando el libro a la columna de la izquierda. Si observas, aquí tenemos el código fuente y así será lo mismo para cada libro de Excel que tenga código XML.